Carla, vamos a entrar, aunque sea unos minutos, con el doctor Jofre Campaña. Él es el fundador de Goberna y Derecho. Doctor, ¿cómo le va? Nos escucha por la vía telefónica. Buenos días, sí, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes. Gracias, doctor. Bueno, viendo todo el panorama que ha ocurrido durante estos últimos días dentro de la Asamblea y el gobierno, el presidente de la República ha dicho, bueno, lo dijo hace unos 5 días atrás, dijo que él va a tratar de gobernar vía decreto y reglamentos. ¿Hasta qué punto es posible que el presidente de la República pueda gobernar por esta vía? Yo creo que esto merita varias consideraciones, ¿no? Lo primero es la palabra del presidente. Esto es hasta dónde la palabra del presidente es confiable. Dijo que no subiría impuestos, lo dijo por escritura pública, luego subió impuestos. Luego habló de muerte cruzada, después que ya no habrá muerte cruzada. Después que analice una consulta popular, luego cambia de ministro de gobierno, al ministro de gobierno le pide tender puentes y entonces ya no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Sin perjuicio de ello, el presidente anuncia en esa aparente ruptura con la Asamblea, anuncia que va a gobernar por decretos. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya la legislación actual existe y existen reglamentos actualmente a esas leyes y existen otros reglamentos autónomos. ¿Qué puede hacer el presidente? Reformar en alguna medida esos reglamentos para, por ejemplo, volver más ágil la actuación administrativa de los diferentes ministerios, entidades públicas, etcétera. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Puede aplicar las competencias que están en la Constitución, que son propias de él. Esto es reformar la función ejecutiva. Sí, puede hacerlo sin ningún problema. Ayer, por ejemplo, nos dio una muestra. Él puede modificar la composición del Ministerio de Gobierno, dividirlo en dos: el Ministerio de Gobierno, propiamente dicho, el Ministerio de la Política, y luego el Ministerio del Interior. Pero definitivamente lo que no podrá hacer es cambiar los grandes temas que él prometió en campaña electoral. Es decir, para cambiar el país en muchas cosas sí se requiere modificación de leyes y eso no lo podrá hacer si él decide gobernar sin la Asamblea. Pero creo que al final es una declaración más política que real y por eso el nombramiento de Jiménez para buscar puentes con la Asamblea. Esta oxigenación del Ministerio de Gobierno y dividirlo en dos, ponerlo a Jiménez, que de alguna manera viene desde la Asamblea, ya conoce a los jefes de bloque, a los asambleístas con quienes puede dialogar, ¿hasta qué punto podrá ser saludable para el gobierno? Porque también yo como que pienso que a veces el presidente de la República escucha chismes o escucha ciertos ruidosos que se creen que han ganado Mire, la presidencia. yo creo que la oxigenación del gabinete es positiva, siempre será positiva. En el caso de Jiménez lo conozco, es un abogado formado con estudios en el exterior inclusive, no solo en derecho, sino también en temas políticos. Por cierto, y como anécdota, yo conocí a su padre, Eduardo Jiménez Parra, un gran abogado, gran persona además, y lo conocí desde que yo era muy joven, 24, 25 años, incluso compartíamos en algún momento un piso de oficinas legales. Entonces creo que Jiménez es una buena designación, primero porque no genera reacciones, es un hombre con quien se puede conversar sin ningún problema. Y segundo porque, bueno, Jiménez viene de las filas del correísmo, ¿no? Entonces, si viene de las filas del correísmo y el presidente, yo creo que ya dejando a un lado esto del puritanismo político, ha decidido conversar con el correísmo, creo que la mejor figura para hacerlo, sin ninguna duda, es alguien que viene de la misma cuña, ¿no? Porque Francisco Jiménez, sin restarle méritos de ninguna manera, porque creo que es un hombre inteligente y valioso, pero es un hombre que viene del correísmo y por tanto, ¿quién mejor para tender puentes que él? Ahora, lo importante es cuál es el precio que está dispuesto a pagar el presidente. ¿Va a garantizar impunidad al correísmo para atender esos puentes? Y ese es el tema de fondo. Entonces, desde un punto de vista macro, ¿es positiva la designación? Sí, es positiva. ¿Se va a poder conversar? Sí. El tema es, como digo, cuál es el precio que va a pagar el presidente y luego cuáles son los grandes acuerdos, porque no se trata de sacar una ley de inversiones por sacar la ley, no se trata de ir
a otras reformas que el presidente ha enviado, porque sí, tiene que haber un acuerdo nacional, tiene que verse un norte en la gestión del gobierno, y me parece que eso es positivo, porque no se puede excluir a nadie en una conversación política. Lo que no se puede hacer es aceptar cierto tipo de imposiciones, como por ejemplo, vamos a garantizar la impunidad a la corrupción del gobierno correísta. Eso no se puede hacer. Entonces, va a ser positivo, sin embargo, el hecho de que puedan conversar y tratar de lograr acuerdos mínimos, y por supuesto esos acuerdos mínimos no pueden tener como elemento central o como hilo conductor la impunidad. Doctor Campaña, buenos días. Carla Aro le saluda. Más allá de los acuerdos que se realicen, porque en muchas ocasiones hemos visto que de una u otra manera acuerdan algo y luego parece que la tortilla se vira. Si el presidente empieza a gobernar, como él lo dijo, con decretos y reglamentos, y estos decretos o reglamentos de pronto no satisfacen a la Asamblea, se puede ver o quizás se podría analizar a largo plazo que otra vez haya una crisis en función de que la Asamblea se oponga también a esta normativa que quiere adoptar el presidente. No hay esa posibilidad, porque hay que entender muy bien el alcance de esa facultad del presidente, que es la facultad reglamentaria. El presidente puede reglamentar leyes, sí, pero las leyes ya están dictadas. Por tanto, lo que puede cambiar es mínimo. Por ponerle un ejemplo, él puede modificar un reglamento y decir en el reglamento los requisitos para una concesión camaronera ya no son 10, sino que son 5. Si en la medida en que esos requisitos no estén contemplados en la ley. Es decir, la ley establece las grandes líneas y hay cosas que tienen que reglamentarse. Por ponerle otro ejemplo, para una concesión camaronera se requiere un acuerdo interministerial, ejemplo. Bueno, el presidente puede reglamentar qué funcionario de qué ministerio es el que firme el papel y bajo qué requisitos. Pero el presidente no puede ir más allá de lo que dicen las leyes y por tanto, siendo un ámbito exclusivo de competencia del presidente, no existe riesgo de confrontación por ese tema con la Asamblea. Pero lo que no podemos olvidar es que la Asamblea también prepara proyectos de leyes y por tanto la Asamblea puede aprobar muchas leyes y enviárselas al presidente para que el presidente las acepte o no. Entonces necesariamente va a existir una necesidad de diálogo. Es decir, eso es incuestionable y por tanto una frase como la del presidente que gobernaré sin la Asamblea es una frase política vacía, carente de contenido, porque si el presidente quiere hacer grandes transformaciones, tiene que hacer transformaciones a la ley y probablemente a la Constitución. Y eso no lo puede hacer sin la Asamblea. Luego, pretender gobernar por consultas populares, eso es totalmente inviable. Y aparte de eso, yo he escuchado ya un par de reformas que propone Diego Ordóñez, que es militante de la democracia popular infiltrada en el gobierno, que son verdaderamente descabelladas. Por ponerle un ejemplo, dice Ordóñez que hay que eliminar el Consejo de Participación porque no es posible que 4 personas nombren al Contralor, fiscal, etcétera. Y por tanto, sostiene Ordóñez que esa competencia tiene que regresar a la Asamblea, sin antes considerar que la Asamblea es el ente esencialmente político en el país. Entonces, Ordóñez dice, hay que sacar al Consejo porque hay que despolitizar los nombramientos de los cargos más importantes. Y para despolitizar hay que traerlo a la Asamblea. Eso es pues una contradicción de bulto. ¿Cómo va a llevar a la Asamblea, que es el órgano político por excelencia? Entonces, con asesores de ese tipo, con propuestas de ese tipo, el país no va a ningún lado, porque eso no va a cambiar absolutamente nada en este país. Y me parece que la gente, el ciudadano común, que lo que quiere es comer, el ciudadano común lo que quiere es que no le roben cuando llega a su casa, el ciudadano común lo que quiere es tener carreteras que sirvan. Entonces, vemos allí que hay dificultades muy serias porque yo creo que el gobierno no cuenta, no el gobierno, el presidente de la República no cuenta con asesores que aterricen la vida a la que vive el ciudadano común. El gobierno, el presidente está rodeado de asesores que viven en San Borondón, que viven en Cumbayá, que tienen un estatus económico alto, altísimo, y por tanto no saben lo que son las necesidades de la gente. Y si no saben las necesidades de la gente, vienen estos asambleístas, asesores, Ordóñez y compañía, que dicen pues barbaridades al final del día que a la gente ni siquiera le interesa. A la gente lo que le interesa es de qué manera el presidente de la República va a garantizar que los precios de los víveres no suban, cómo va a garantizar que exista abundancia de alimentos, cómo va a garantizar que los autos no se destruyan cuando circulan por una carretera, cómo va a garantizar la movilidad de los ciudadanos, porque con los precios que pagamos en el Ecuador por un vehículo, cada día son menos los ecuatorianos que pueden aspirar a tener un carro propio.
Entonces el ecuatoriano lo que quiere es que el presidente le dé respuestas. Y las respuestas no pueden ser estas entelequias de vamos a cambiar el Consejo de Participación, etcétera, etcétera. Eso está bien para otro tipo de discusiones, pero no para lo que el ecuatoriano común quiere. Entonces, si el presidente quiere reformar, quiere trascender, quiere pasar a la historia, tiene que rodearse de otro tipo de gente y tiene que conversar con otros movimientos, indudablemente tiene que lograr acuerdos mínimos, pero por sobre todas las cosas tiene que aterrizar. No pueden seguir viviendo en la burbuja del poder. Correcto, doctor. Una consulta en función del tiempo que no quiero dejar de preguntarle esto. Hemos visto que es posible que se dé pues un juicio al actual contralor, que es el subrogante, el subrogante, el subrogante. Mi pregunta es, como el Consejo de Participación Ciudadana, en virtud de todo lo que ha pasado y las disputas que han tenido, no ha podido llevar a cabo en el tiempo más corto la elección correcta al contralor. Si se llegase a dar esta destitución, ¿tendría que asumir otra vez un subrogante, el subrogante, el subrogante? Es correcto, así es. Hay una línea de sucesión que está garantizada en la ley y si se va el titular por cualquier causa, por renuncia, por destitución, etcétera, pues tiene que aplicarse la línea de subrogación. De tal suerte que eso está previsto y regulado por ley. Doctor, pero eso no sería seguir en el mismo... ¿Eso no sería seguir en el mismo círculo vicioso? ¿Eso no es seguir en el mismo círculo vicioso? De hecho que sí, por eso le digo, eso es parte de la inestabilidad y de alguna manera que demuestra la ineficiencia de las instituciones. No es posible que cargos, tal vez el cargo más importante después del presidente, después del fiscal, que es el del contralor, estén, como usted menciona, con el subrogante, del subrogante, del subrogante. Es decir, esto es algo que tiene que parar ya. El problema es que no vemos cómo pueda parar porque sin lugar a dudas tenemos un consejo de participación que no ha estado a la altura de las circunstancias y por tanto estas dilaciones innecesarias han provocado y siguen provocando al final este caos institucional. ¿Significa esto que esto se va a mantener hasta que el Consejo de Participación Ciudadana no regule la nueva elección? Ahora, por lo que vemos hay vacíos legales dentro de la normativa justamente para esta sucesión en la Contraloría. ¿Habría que hacer un cambio dentro de la normativa de la Contraloría o en las elecciones que se hacen para elegir a los contralores en función de subrogaciones? ¿Qué sería lo ideal? No, el tema ya está regulado, no hay ningún vacío legal. Es decir, la ley contempla que en caso de ausencia del contralor, pues está la línea de subrogación, por tanto no hay un vacío legal. Lo que existe es que desgraciadamente, como no se hacen las cosas a tiempo y no se hacen las cosas bien, tenemos que ir a una línea de subrogación, que no es lo deseable. Lo deseable es que tengamos el concurso, que participe la mejor gente, que se elija con transparencia a quien debe ocupar tan importante cargo en base a sus méritos y a su idoneidad. Pero ahora ocurre pues que cualquiera es contralor por el orden de subrogación y eso es lo lamentable. Doctor, finalmente, para cerrar esta entrevista, no quiero que se nos vaya sin preguntarle sobre la situación que se presentó después de la semana pasada que no se aprobó la ley de inversiones. El presidente de la República salió más indignado que los hijos del yugo, acusar a Javier Hervas, acusar al bloque de Pachacutic, los que han estado cercanos a él durante casi 10 meses o los 10 meses que lleva gobernando el país. Acusarlos de ladrones, de gente que quiere solamente pedir puestos. Llama la atención las acusaciones que hizo el presidente de la República porque las hace después de que no le aprueban un proyecto de ley. Pregunto yo, ¿qué hubiese pasado si le aprobaban el proyecto de ley? No habría pasado absolutamente nada porque lo habrían visto como algo normal. Desgraciadamente el país ha regresado a 1979. Recuerde usted los patriarcas de la componenda, la ruptura del gobierno de Roldós con Assad Bucarán, en que se vendían y se entregaban las aduanas a cambio de puestos públicos. De allí hemos pasado años de una gran corrupción generalizada en el país. Hoy día no ha cambiado nada y en esa corrupción generalizada y en temas que no han cambiado nada, vemos que el presidente de la República se quedó callado cuando sabía que habían actos de corrupción. Se quedó callado.
¿Y qué fue lo que hizo efectivamente? Reacciona y acusa de ladrones, lo cual puede constituir incluso una injuria, pero sin ningún tipo de demostración de nada y simplemente como una reacción virulenta de alguien que ha fracasado en un determinado intento. Es decir, una rabieta, por llamarlo así, o una perreta, como otros llaman. Entonces yo creo que el presidente de una república cualquiera está muy lejos de estas reacciones. Si el presidente es de verdad de una línea transparente, honesta, no podía quedarse callado varios días ante evidentes actos de corrupción que luego él mismo denuncia. Es decir, él sabía la corrupción, la denuncia cuando políticamente le conviene, pero guarda silencio cuando tiene expectativas de la barbaridad que dijo Carlos Gijón, de que el presidente se cayó esperando, o guardó silencio, esperando que los asambleístas actúen como patriotas. Es decir, esos ladrones a los que acusó después, en su momento podían ser patriotas del país. Yo creo pues que esto a mí como ecuatoriano, como ciudadano, esto me espanta, me indigna, me causa hasta asco este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces yo creo, el presidente ha dicho ayer que empieza una nueva etapa de gobierno. Yo creo que esa nueva etapa de gobierno ojalá arranque, pero tiene que empezar con un mea culpa del presidente de la República. Y tiene que empezar por un presidente que cambie este modo permanente absurdo de hacer política. Como le decía antes, es hora de que el presidente se dedique a gobernar aterrizando en lo que de verdad la gente requiere y no en intereses de la democracia popular o de algunos otros políticos. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al doctor Joffre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.